Ha sido uno de los debates más recurrentes de estos temas en las últimas décadas. El hecho de que las pirámides de Egipto puedan ser una representación en la Tierra de una constelación del cielo ha dado mucho que hablar. Se ha puesto fin a este debate. La ciencia ha hablado. Acaba de publicarse un estudio que puede dar carpetazo a esta discusión, y en contra de lo que algunos esperaban de este estudio, se certifica que existe una sospechosa alineación en las pirámides que demuestra la existencia de saberes astronómicos inmensos en el antiguo Egipto. Manuel Carabellal. Bueno, esta es la conclusión a la que llega un investigador que acaba de publicar su trabajo en una revista especializada en arquitectura egipcia antigua y que vendría a sumarse a las explicaciones sobre muchos otros misterios que ya estuvimos comentando aquí anteriormente, cómo llegaban los grandes bloques a la meseta de Giza, cómo se selló al vacío el Serapeum. Bueno, ahora sabríamos cómo se habría alineado perfectamente en su construcción las pirámides de Giza. Por lo tanto, es cierto que esas alineaciones existen. Ya sabíamos, en cierto modo, de los saberes astronómicos de los antiguos egipcios, pero esa discusión, en cierto modo, no solamente se posterga, sino que la ciencia se ha puesto del lado de los que creen que existen esa alineación. Claro, sí, pero no estamos hablando de la alineación astronómica, no, en general, sino de que las pirámides están alineadas en dirección a los 4 puntos cardinales, con un error muy límite, y luego explicaremos cómo lo hicieron, demostrando una vez más que a veces las cosas más sencillas son las que permiten los resultados más eficientes. Saludos de Bruno Cardeñosa, que comienza La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Nacho Arias en la parte técnica, Javier Sevilla en redacción y producción, Silvia Casasola en la coedición, y los siguientes contenidos, los titulares que tenemos para el programa de esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a Hoffnung, das es weitergeht. Y es noche de tertulia Zona Cero. Ya sabéis, en nuestra etiqueta, nuestro hashtag #RosaVientos20, #RosaVientos20. Con Manuel Carvallal, a quien ya habéis escuchado, con Juanjo Sánchez Oro y con Josep Guijarro, que nos hablarán, entre otras cosas, de una curiosa organización que existía en la URSS. 1989 fue el año de su fundación. Era un grupo secreto, era un secreto de Estado que ahora se ha desvelado. Un grupo secreto que investigó a personas con capacidades mentales asombrosas, y no una ni dos, sino 30.000 personas fueron objeto de la investigación de este grupo secreto en la antigua URSS. También nos hablarán del descubrimiento de lo que puede ser la expresión artística más antigua de la historia. Laura Falcó Lara nos hablará en los ecos del pasado del aeropuerto de los Rodeos, y nos anticipará la publicación del libro Ecos del Pasado. Ella es la autora de ese libro de la sección Ecos del Pasado, esta noche en La Rosa de los Vientos. Y también Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola sobre la descubridora de las cuevas de Altamira. También tendremos con Javier Sevillano las fronteras del futuro. Y os hablaremos en el espacio dedicado a los temas de portada de la revista Historia de Iberia Vieja, de esa cosa llamada Tabarnia. Hoy se ha manifestado, bueno, pues detrás de Tabarnia hay muchas cosas que no son para presumir. Bueno, lo vamos a contar esta noche, una noche que es noche de Oscar, la edición número 90, y como siempre, Onda Cero os cuenta todas las novedades, todo lo que ocurra, y la información, como todos los años, en el programa especial de No Son Horas, como siempre, con José Luis Salas, que ya está con nosotros. Muy buenas noches. Aquí estamos ya calentando motores, ya ha comenzado lo que es oficialmente la alfombra roja, aunque llevamos 1 hora y media viendo vestidos, viendo maquillajes y viendo collares, y viendo a los guardaespaldas detrás de las estrellas. Se ha adelantado la ceremonia, bueno, la retransmisión se ha adelantado media hora para intentar cumplir horario, entre comillas, porque casi nunca se consigue. Y es que allí en Estados Unidos muchas cadenas de televisión, bueno, esto lo da oficialmente la cadena ABC, la ABC,
Pero claro, en muchos sitios, en las televisiones locales, lo que están deseando muchos es que terminen para dar el telediario. Que tiene más audiencia, porque los Oscars sobre todo lo ven una audiencia de un 60-65% de mujeres. Y es lo que hay, Y hablando de mujeres, no estoy viendo yo mucho vestido negro en esta ocasión. No, eso fue para los Globos de Oro. Eso lo han dejado para los Globos de Oro. Aquí están como... Vamos a tirar para adelante. Están en ese tono. ¿Y qué es lo que ha preparado Onda Cero para esta noche contigo dentro de muy poquito? Dentro de nada, empezamos a las 2 minutos. Por la web y por Onda Media, y a partir de las 4, cuando termina la Rosa de los Vientos, ya nos encargamos hasta que termine la ceremonia, bueno, hasta las 6. Tenemos a Agustín Alcalá, tenemos a Olmedo, tenemos al equipo peliculero habitual, y sobre todo queremos meternos hoy en la trastienda. Hoy va a haber mucha trastienda, hoy va a ser muy importante, muy interesante los comentarios y ciertas miradas y ciertos aspectos que se van a ver en el escenario. El escenario del Dolby, el Teatro Dolby, realmente es un plató, no es un sitio demasiado grande, ¿eh? Es un sitio que tú lo ves y dices, ¿y aquí meten todo esto? Está todo muy bien hecho, muy bien colocado. La fotografía, el foco, la luz, está todo al milímetro, que cuando lo ves en televisión dices, ¡ah, qué brutalidad! Es todo cine, es todo magia, es todo televisión. Y desde luego lo que queremos es conocer lo que hay. En un año marcado por el escándalo sexual, no solo de Weinstein, también lo de Kevin Spacey, hablamos de los dos sexos, un año de reivindicación, pidiendo igualdad de salarios para actrices con respecto a actores. Hay cosas sangrantes que se han conocido este año, como la película de Mark Wahlberg y Michelle Williams, la de Ridley Scott, la de Todo el dinero del mundo. Es que la diferencia salarial es brutal entre el uno y otro, y son protagonistas. Es un año también, evidentemente, de reivindicación de los latinos esta mañana. Sigue la reivindicación de otras culturas, por así decirlo, que piden más presencia. Y luego está también el asunto de Donald Trump, que sigue presente. Y hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, y es que vuelvan a contar con Faye Dunaway y Warren Beatty para entregar el el ellos premio. No fueron los responsables del gatillazo de La La Land. Ellos salieron al paso como pudieron. Cuando a ti el guión te dan un papel y tú dices, ¿qué hago? Si esto ya se ha dado, ¿qué hago? Pues tiras por la calle de en medio. Entonces está bien que tanto a ellos como a Jimmy Kimmel, que repite el presentador, también porque menudo marrón se comió, el pobrecito mío, es que es lo justo por parte de la Academia. Eso sí, los que están vetados de por vida son los dos auditores que el año pasado no hicieron su trabajo. En la M, en Onda Cero, a partir de las 4, cuando acabe La Rosa de los Vientos, especial, no son horas, noche de Óscar, ya calentando motores, la alfombra roja ya está muy pisada, ya está. Y dentro de muy poquito comienza la ceremonia, ¿no? A eso estamos, sí, a las 2 y algo va a empezar, se adelanta, como digo, media hora, y estamos viendo ahora mismo alfombra roja, que es ya la parte oficial de la retransmisión, y ver los guapos y sobre todo las guapas. En muy pocos minutos, en 19 minutos, José Luis Salas, muchas gracias. A vosotros. Venga, hasta luego. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. La 1:42, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Recién llegado de Etiopía, Juanjo Sánchez Orón, muy buenas. Muy buenas. Está moreno y todo, se le ve, mírale, se la pega el solecito para dar envidia. Y eso que allí no hay pasando playa. hambre, ¿no? Como todos los etíopes, hay que recordarlo. Casi todos, en ¿eh? Etiopía habrá Arca de la Alianza o no, que no la hay, evidentemente, pero lo que ha habido... Porque se es, la trajo él. No, no la hay porque se están aprovechando de esa creencia. Pero el mundo rico necesita que exista el mundo pobre para que exista gente que pasa hambre, para que otros, como Donald Trump, que lo mencionaba José Luis ahora mismo,
nadan en oro. Bueno, pues que existan países como Etiopía, ¿no? Bueno, Etiopía es uno de los países más pobres del mundo y hay un gran contraste entre los núcleos urbanos, donde hay gente que vive muy bien y luego hay una clase, no llegaría a ser clase media, pero bueno, que vive dentro de lo que serían otras ciudades también de África, como puede ser el Cairo. Pero luego lo que tienes es, sobre todo, a mí lo que me ha llamado mucho la atención son las zonas rurales, donde ahí sí que ya se vive en un régimen absolutamente de subsistencia agrícola y ganadera. Y luego lo que llama también mucho la atención es que te encuentras gente por todas partes caminando que vienen de la nada y salen de la nada y no sabes muy bien a dónde van. Y sobre todo con una gran obsesión que tienen, lógica por otra parte, que nosotros aquí no creo que valoremos suficientemente bien, que es que siempre están buscando agua. Te los ves cargando garrafas de agua y cogen el agua en muchos sitios donde están bebiendo los animales y como digo, yo creo que aquí todavía no apreciamos el lujo que tenemos de simplemente ir al grifo, girarlo y tener ahí agua, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es muy llamativo. Y luego, lo que tú señalas del arca, pues sí, yo no creo que sea evidentemente tampoco el arca auténtica, pero sí que creo que es muy interesante que vaya mucha gente a conocer Etiopía porque es un país, a mí me parece uno de los países más fabulosos que conozco. Creo que hay una superposición de leyendas como en pocos sitios, porque es el famoso, aparte que es la cuna de la humanidad, es el país de Lucy, donde una de las partes más emocionantes, por lo menos que yo he vivido ahí, es encontrarme con los restos, estos fósiles, en el Museo de Addis Abeba, pero tienes también que es el país de la reina de Saba, el país de Punt, el país del Preste Juan, y sobre todo si potenciamos mucho el turismo, estamos haciendo una gran labor social. Y eso por lo menos... El tema del arca, y hay que agradecérselo a Graham Hancock, aunque yo no me lo creo lo que él escribe, pero ha puesto en el mapa Etiopía. Que es un libro que causó muchísimo impacto en su momento. Y atrae muchos viajeros, o sea, que es claro. así, y es una manera de realmente hacer una gran labor social, porque el turismo llega a las que sí, importantísimo personas, en países como Etiopía, que han sufrido muchísimo, que siguen sufriendo mucho, que ha sido noticia durante mucho tiempo por esas hambrunas tan espectaculares, las más importantes que ha sufrido el ser humano a lo largo del siglo XX se han producido ahí en Etiopía. Me enseñabas ahora unas imágenes, antes de entrar, unas imágenes que nos demuestran cómo además en el país existen unas creencias religiosas espectaculares. Sí, hay gente que camina 2 y 3 horas para ir a misa, por ejemplo. Entonces es claro, y luego lo que son las propias iglesias, las iglesias más antiguas, las iglesias excavadas en la roca, que son absolutamente espectaculares y son patrimonio de la humanidad, pero luego las otras que se realizan, que te las encuentras por todos lados, y sobre todo ese fervor, ¿no?, popular, que es enorme, ¿no? Y todo está repleto de trascendencia, todo está repleto de oración. Es de esos lugares donde no vas a ver realmente arqueología, no vas a ver civilizaciones, digamos, que ya están muertas, sino que ahí realmente ves todavía vibrar a la gente en esas emociones. Y también vamos a jugar a ser profetas esta noche. No se le va a cortar la comunicación telefónica a Josep Guijarro porque está aquí aún entre nosotros. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juanjo venía de Etiopía, yo vengo de Tabarnia. Y nada, pues hoy seguro que no sé... ¿Verdad, Nacho? No me vas a cortar el micro. Funcionará esto. Yo no sé si cortártelo, por lo que acabas de decir. Ahora es un cachondeo. Vamos a ver. Es un cachondeo, es una broma que se ha puesto seria, nos lo va a contar ahora en la revista. Pero yo Historia. pongo en duda, es que has dicho, yo no sé si voy a cortarte lo que le vas a cortar al pobre hombre. No. El micro, pero oye, esto es libertad de expresión. ¿Tenemos libertad de expresión o regresamos a oscuros siglos? No tantos siglos, no. La libertad de expresión, los primeros que los tienen que defender es los que dicen que no existen, por ejemplo los de Tabarnia, que no defienden la libertad de expresión, utilizan muchísimos insultos. ¿Para qué tienen que insultar tanto, no? Bueno, no sé a quién te refieres, ¿no? Oye, hay muchos grupos ultras, sobre todo en América, que les han descubierto entre sus pertenencias la bandera que utiliza Tabarnia. No sé, grupos nazis, ¿eh? Podríamos analizar la bandera de Tabarnia y es la fusión, terrible, ¿eh? Es la fusión entre la de Tarragona y la de Barcelona. No. Más allá de lo que tú quieras. La Cruz de Borgoña que tiene... tendrá una historia la que sea, pero
es una historia ahora mismo, es un presente bastante terrible. Y Bruno, ¿para qué utilizan esa fotografía, esa imagen y esa bandera? La Cruz de Borgoña está también en la bandera inglesa, está también en... No, pero no esa es distinta, es otra Cruz de Borgoña. Vamos, que no, que a mí no me gusta porque están atacando con las mismas armas lo que dicen atacar. Bueno, están siendo más nacionalistas que los nacionalistas, pero es ¿no? que el más juego, independentistas que los independentistas. El juego es precisamente contraponer a los independentistas sus propios argumentos con su propia medicina. Que yo entiendo que tiene que ser esto un cachondeo, porque si le quieres Debería dar serlo. trascendencia, entonces hablemos de otras historias, ¿no? Pero es curioso cuando tú navegas por las redes y contrastas las opiniones de los independentistas a los tabarneses y de los tabarneses a los independentistas. Oye, es que los de Tabarnia llaman a los que no son de Tabarnia Tractoria, pero ¿cómo se les ocurre? ¡Qué vergüenza! Pero es que es lo que hacen los independentistas. Me da igual. Dicen que Bueno, animamos a la gente Cataluña rica, o sea, que la España subsidiada es gracias a la Cataluña rica. Es exactamente lo mismo. Sí, claro, pero que no les llamen así. Que decía que animamos a la gente, que creo que en la revista de Bruno, de Historia de la Vieja, pues también se va a hablar del tema, con lo cual, quien quiera profundizar, pues ahí tiene toda la información. Vamos a hablar de misterio y dejémosla. Eso es. Aunque hay mucho misterio. Hay mucho misterio, mucha historia. Tiene un fundamento supuestamente histórico todo lo que se dice y por eso lo hemos comentado, por eso está en esa revista. Tabarnia, hay que hablar de Tabarnia y no pasa absolutamente nada. Y no sé qué, los anillos por tener libertad para decir lo que se quiera, pese a ellos. A los de Tabarnia. Que vienes de Barcelona, no vienes de Tabarnia. Efectivamente. Bueno, vamos en realidad vengo de Alcobendas, donde hemos tenido unos días maravillosos. No, unos días maravillosos no. Alcobendas es maravillosa, pero los días son un desastre. Lo dices por la meteorología, pero oye, sí, que es bueno claro. que llueva, y si no, pregúntaselo a los de Tractoria. A ver, Manuel, cuéntanos. Las pirámides o algunos monumentos en Egipto estaban alineados astronómicamente porque los puntos cardinales es astronomía. Sí. ¿Y sabes cómo lo hicieron? ¿Cómo? ¡Con un palo! Que como los de anuncio, con un palo. Con un par, ¿no? Con un par de palos, supongo, sí. Porque esta es una teoría ya muy antigua, ya se conocía. Lo que pasa es que ahora se ha aplicado lo que llaman la arqueología experimental y, bueno, pues han visto que es factible. El hecho es que las pirámides, sobre todo las pirámides, las tres grandes pirámides de la meseta de Giza, están orientadas en dirección a los 4 puntos cardinales, con una perfección realmente sorprendente. Solo hay un desvío de 0,66 grados en dirección contraria a las agujas del reloj, y también la pirámide roja de Dashur, que es una auténtica maravilla, que es en Dashur hay 2 grandes pirámides, la pirámide acodada y la pirámide roja, que son unas cosas muy interesantes, y también está con esa misma orientación. Bueno, pues ahora acaba de publicarse un artículo de un arqueólogo y arquitecto llamado Glenn Dash en la revista de arquitectura egipcia antigua, en el que él expone la teoría de cómo se pudieron haber realizado, cómo se consiguió esa alineación, y los experimentos que él ha realizado el pasado equinoccio de otoño, el pasado septiembre, en septiembre de 2016, para comprobar si esa teoría era factible. Lo que él ha utilizado era un instrumento ya conocido por los arqueólogos, el palo. Sí, el gnomón, que en el fondo es eso, un palo. Supongo que os acordáis de aquella escena maravillosa de Indiana Jones en busca del arca perdida. En el Pozo de Almas, buscando el Pozo de Almas, efectivamente, en la ciudad de Tanis, que además Tanis es una ciudad también súper interesante en el norte de Egipto, muy cerca ya del delta, donde no suelen ir los turistas, lo cual es una pena porque es probablemente el emplazamiento arqueológico más grande del mundo. Y ahí es donde se ubica esa escena en que Indiana Jones, con ese palo, el gnomón, busca la situación del arca perdida, que estaba allí, Juanjo, que no estaba en Etiopía, que te ha sido un poco... Es que luego se la llevaron, ¿no? Te ha sido un poco desviado. Que me pongo a andar y... Pues, ¿cómo lo hacían? Mira los israelíes, 40 años en el desierto. Que antiguamente, cuando se hablaba del reino de Egipto, también incluye parte de lo que es hoy Etiopía, ¿no?
Sí, bueno, lo que comentaba lo del país de Punt, este famoso, es un reino un poco mítico que se sitúa en el Cuerno de África y donde se supone que también determinados faraones enviaron expediciones en busca de marfil, en busca de oro, porque era un lugar bastante rico, ¿no? Un lugar bastante rico en donde existían también bastantes conocimientos, Manuel. Claro, ya hemos comentado ya muchas veces esas maravillas del ingenio que demostraban los antiguos y que para nosotros, al haberse perdido la tradición y sobre todo la necesidad de utilizar ese ingenio para sobrevivir, pues de repente nos parecen cosas inexplicables, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que os había traído un objeto que había recogido en África, aquella especie de cantimplora beduina, ¿os acordáis? Que para mí es un auténtico par, que es una cuestión de ingenio, o esa técnica para sellar al vacío las tumbas o las edificaciones, como el Serapeum, que es tan sencillo como la construcción de piedra, pulirla, cerrarla con adobe o con barro, y una vez cerrada, colocar dentro una vela encendida. Cuando se consume el oxígeno, hace chupón y ya está, ya tienes el vacío. No hace falta una tecnología sofisticada. Bueno, pues lo que este arqueólogo, Dash, ha hecho es utilizar precisamente ese palo, ese gomón, y en el año hay dos momentos, en los dos equinoccios, en que el sol está en el punto más alto del cielo, y es cuando lo que se hacía con el gnomón era crear un arco a medida que va desplazándose el sol en ese momento del equinoccio, luego unir los puntos de ese arco y tendrías ya una orientación para la base de ese monumento que estaría perfectamente situada en dirección norte-sur, este-oeste. Así es como se habría realizado, él lo ha comprobado en esas 4 pirámides, fundamentalmente en Keops, Kefren y en la pirámide roja de Dashur. Ha hecho la réplica a través de la arqueología experimental y esta es la investigación que ha publicado. Esto no demuestra que lo hayan hecho así. Esto demuestra que pudieron haberlo hecho así. Que este y es que el punto casualmente en las detalle. pirámides están orientadas a esos puntos, esas 3. Manuel. Que eso no quiere decir que eso lo hayan hecho así, es que eso lo hicieron así con esa intención. No es casualidad que las pirámides sean así. Es más, añadiría yo que en Edfu, si te miras los paneles que están y donde se ve cómo se construye el templo, es que has abierto la puerta a que eso sea una casualidad, No, lo que he dicho es que él ha demostrado que pudieron hacerlo así. O sea, evidentemente las pirámides están orientadas como están. El gran problema, que es lo que él explica en este trabajo, en esta revista técnica... Que no es una, que son 3 pirámides. No, termino. Sí. El gran problema es que no hay planos, no se conservan registros históricos en que diga el arquitecto, nosotros hicimos la orientación utilizando un palo. No. Claro. Entonces, la conclusión lógica es que, hombre, parece lo más razonable, pero que no está demostrado hasta que no aparezca ese manuscrito o ese papiro o ese jeroglifo en el que se documente, digamos que es la explicación más razonable. Y es la primera vez que se... Pues sácalo de tus archivos, que lo están esperando. ¿Cómo? Que lo saques de tus archivos, ese manuscrito. Sí, bueno, creo que está por detrás del Arca de la Alianza, en uno de los estantes. Insisto, en el caso de las pirámides es verdad, no existe ningún registro, no existe ningún plano, pero en los templos, y específicamente en el de Edfu, que está, se leen de izquierda a derecha, saltando de un lado a otro, cada una de las etapas como se construyó el templo, ves que la primera de todas se ve al arquitecto al lado del faraón enorme, plantando un palo. Y ese palo es el que establece la orientación del templo. Por lo tanto, sí hay un registro de cómo se hacía, sí, al menos en los templos, y puede dar la pista de que efectivamente esas orientaciones son así. Pero puede dar la impresión a los oyentes que esto valida la hipótesis Bobal, de la alineación planetaria. Y eso es harina de otro costal. Claro. Que incluso la arqueología en un momento determinado dio validez a esa alineación planetaria, a la idea de que las pirámides son un mapa del cielo en la Tierra, pero lo que les echó para atrás definitivamente era la cronología, es decir, la parte en la que Bobal dice, bueno, es que para que esto ocurra así hay que regresar 10.500 años atrás, antes de Cristo, que es cuando estas estrellas estaban posicionadas exactamente en la vertical de las pirámides. Bueno, esa es la parte que hoy por hoy todavía está por demostrar y que nada tiene que ver
con esta información que tú Es que lo de la técnica del gnomón que estamos comentando, claro, es hacer la orientación de las pirámides de día, porque necesitas utilizar la posición del sol. No, lo digo porque lo que sí que se registra, lo que tú comentabas de Fu, es lo que se denomina la ceremonia del estiramiento de la cuerda, que eso se hace por la noche. Y eso sí que está reflejado en fuentes muy antiguas, porque sí que ya nos metemos en época romana y en época helenística, que es lo que tú comentabas, Josep, donde hay una diosa, que es la diosa Sesat, que es la diosa que la llaman de los 7 cuernos, porque siempre aparece reflejada en su figura, en los jeroglíficos, todo lo que son la iconografía, como que en la parte superior tiene una especie de asterisco, que se ha comprobado que eso luego es un instrumento que se utiliza como los teodolitos que se utilizan habitualmente los ingenieros para hacer los trazados, pues eso lo que permite es ubicarlo en dirección a unas determinadas estrellas, que son las que se utilizaban entonces como la pata de buey, que es el equivalente a nuestra osa mayor, para orientar las pirámides, ¿no? Entonces se piensa que esa es la técnica que se utiliza porque de eso sí que hay registro iconográfico. Pero claro, es una orientación nocturna, no diurna. Claro. Pero bueno, sí que está perfecta, porque además en el caso de la de Zoser, por ejemplo, es así. Claro, por eso digo que eso sí que por lo menos sí que tenemos demostrado la técnica que se puede utilizar, pero es cierto que es muy posterior a las pirámides, ¿no? Ese registro figurativo, ¿no? Donde se ve esa operación. Fíjate que yo pensaba que lo del gnomón era un gnomo muy grande. Manuel, muy rápidamente, ¿qué significa que una revista científica haya publicado esto? Rápidamente. ¿Qué significado tiene? No hay nada de en todo este debate. Pues hombre, me parece que es muy interesante que se reconozca el ingenio una vez más y la creatividad de los egipcios, y que no es necesario en la mayoría no fueron de los extraterrestres, vamos. Básicamente, no quería decirlo tan cruelmente, pero sí que de marcianos nada. Bueno, pero nadie ha dicho que fueran marcianos. No, que anda, que tú has leído poco a Dani. Podrían ser venusianos. O ves poco YouTube, me parece. Pero digo gente seria. Sí, no lo ha dicho nadie. No, nadie. Evidentemente. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, sabemos qué es lo que está pasando en el mundo, y ahora continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Lo primero, antes de irnos a la entrega de los Oscars, es conocer los primeros resultados parciales de las elecciones en Italia. La participación ha rozado el 73% y los primeros datos dan a la extrema derecha de la Liga Norte la victoria, aunque el movimiento 5 estrellas cobra fuerza al ser la formación más votada. Corresponsal Roma, Darío Menor. Italia vuelve a su estado natural, la ingobernabilidad. Las elecciones legislativas dejan un escenario que sería de pesadilla para cualquier otro país, pero que para los italianos no tiene nada de particular. Según las proyecciones de voto escrutado a esta hora, gana la coalición de centro-derecha con alrededor del 35% de los votos, sin alcanzar, eso sí, el 40% que le conferiría la mayoría absoluta. Harán falta, por tanto, combinaciones distintas a las de los pactos previos a la cita con las urnas para dar forma a un nuevo gobierno. Las legislativas confirman que el movimiento 5 estrellas no es flor de un día, repite la condición de lista más votada en solitario que estrenó en 2013. Su joven candidato Luigi De Maio obtiene un contundente 32,5%. El otro vencedor de la noche es Matteo Salvini de la Liga Norte, que se convierte en el líder de la derecha al superar en hasta 3 puntos a su socio Silvio Berlusconi. Junto al fundador de Forza Italia, el otro gran derrotado es Matteo Renzi, ya que el Partido Democrático se da un histórico batacazo que lo deja por debajo del 20%. Desde hace unos minutos ha arrancado en el Teatro Dolby de Los Ángeles la edición número 90 de los Oscar. La forma del agua, Dunkerque, 3 anuncios a las afueras, El instante más oscuro y El hilo invisible son algunas de las principales favoritas. Hasta allí nos vamos, Agustín Alcalá. Ya ha comenzado la ceremonia en blanco y negro de esta 90 edición de los Oscars, que por segundo año consecutivo presenta a Jimmy Kimmel, que está a punto de aparecer en el escenario del Teatro Dolby, a donde han llegado los nominados de las 24 categorías que se presentan en esta gala y los presentadores encargados de anunciar los premios. Y habrá muchas mujeres sobre el escenario, como Emma Stone, Sandra Bullock, Jane Fonda, que a sus 80 años se ha atrevido a ponerse un vestido blanco elegantísimo, Ashley Judd, Annabella Sciorra y la mexicana Salma Hayek, las 3 víctimas del que ahora es un monstruo, aunque hasta hace poco era un dios, Harvey Weinstein, que por primera en 3 décadas
no estará manipulando quién gana un Oscar. Y en el escenario estarán de nuevo Faye Dunaway y Warren Beatty para entregar el premio a la mejor película, y en esta ocasión sin errores. 2 veteranos actores, él tiene 80 años y ella 77, para olvidar el fiasco del error de los sobres del pasado año. La Academia ha aumentado el número de ojos vigilantes, mayor atención de los encargados de repetir los sobres, más ensayos de los presentadores que los anuncian, y la producción ha prohibido el uso de móviles detrás del escenario. Ya está en ese escenario Jimmy Kimmel, la fiesta comienza y nadie puede perdérsela. Aquí en nuestro país, Cataluña, el presidente del Parlamento Autonómico inicia hoy una nueva ronda de contactos, la segunda con los portavoces de los grupos parlamentarios. La abstención anunciada de la CUP tras el referéndum de sus bases de este sábado convierte en inviable la candidatura de Jordi Sánchez. El PDeCAT ha hecho un llamamiento para superar ese bloqueo. Coordinadora Marta Pascal. Nos preguntamos una vez más a quién más quiere mandar la CUP a la papelera de la historia. Nos preguntamos una vez más cómo algunas fuerzas están planteando un bloqueo como este que se nos plantea. Nosotros hacemos un llamamiento a la responsabilidad y a ponernos de acuerdo. El Partido Popular ha pedido a las formaciones independentistas que sean conscientes de que el Parlamento lleva cerrado desde septiembre. La vicesecretaria de Estudios, Andrea Levy, les insta a proponer un candidato elegible. El señor Jordi Sánchez no creo que sea un candidato aceptable. Un señor que pega brincos en un coche de la Guardia Civil, como hizo el señor Jordi Sánchez, entenderán que no nos parezca un candidato presidenciable. Yo creo que eso está fuera de todo el sentido común. Yo creo que Cataluña merece, desde luego, un candidato a presidente que a lo que se dedique es a volver a tejer, a recomponer a la sociedad catalana, que está dividida y fracturada en estos momentos. Información deportiva, golpe del Barcelona a la Liga tras imponerse 1-0 al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Jordi Alba. Es dar un golpe encima de la mesa contra un rival muy bueno, que yo creo que la primera parte hemos sido muy superiores. La segunda, pues bueno, está más igualada, ellos nos han presionado mucho más arriba y bueno, nos ha costado mucho sacar la pelota, ¿no? Pero bueno, principalmente destacar el trabajo del equipo en toda la faceta del juego. En el duelo que cerraba la jornada dominical, el Valencia se ha impuesto 2-0 al Betis para hoy a las 9 de la noche, Celta Las Palmas. Así terminamos toda la ceremonia de los Óscar en un especial a través de OndaCero.es. Se quedan en sintonía con La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en OndaCero.es. Este martes, desde las 8:30 de la tarde, octavos de final de la Champions, partido de vuelta. París Saint-Germain, Real Madrid. Los blancos en busca de sus octavos cuartos de final consecutivos. Vívelo en Radio Estadio con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Si lo prefieres, puedes seguir la actualidad del día en La Brújula con David el Cura a través de OndaCero.es, de la aplicación móvil y en la onda media. Este martes a las 8:30 de la tarde, actualidad y deporte. Tú eliges. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero. Hemos hablado de Egipto, de esas alineaciones. Se ha publicado la información sobre esas alineaciones en algunas pirámides en Egipto. Se ha publicado en una revista científica. Os hemos hablado de ese hallazgo, de eso, lo que yo creo que es un paso adelante. Evidentemente pueden existir todo tipo de matices, todo tipo de peros, pero Manuel, no sé si descubrimiento o no, es un espaldarazo a los que piensan que hay alineaciones en el Antiguo Egipto.
Pero es que no, pero que nadie pueda pensar lo contrario. Que nadie pueda pensar lo contrario. Te traigo unos cuantos, Te traigo unos cuantos. Pero no entiendo. No. O sea, estamos hablando de que la orientación de las pirámides es la que es. Claro, pero lo han negado abiertamente. Muchos grupos, muchos colectivos, algunos de ellos amigos tuyos, entre comillas lo de amigos, lo han negado muy abiertamente durante mucho tiempo. La que has liado, Manuel. Has liado una que yo estoy... Mira, pide perdón porque no tiene nombre. La culpa es de David el Nomón. La culpa es de David el Nomón. Es que no entiendo. O sea, a ver, los hechos son los que son. En Egipto hay un montón de cosas fantásticas, espectaculares, que por nuestra ignorancia... yo creo que por el entusiasmo, no es que quiera justificarlo, pero yo entiendo que cuando alguien llega a Egipto no es un especialista y ve una serie de cosas fantásticas, pues que pueda elaborar las teorías más peregrinas y audaces para intentar poner luz donde solo hay oscuridad en su ignorancia, ¿no? Pero la arqueología avanza a pequeños pasos y este es uno más, ¿no? No, es que yo no veo que el conflicto... Lo mejor es que desplacemos la Rosa de los Vientos a Egipto, hagamos allí las medidas convenientes y así salimos de dudas. Sí, yo os llevo de excursión por la noche a las cámaras de la Gran Pirámide, que es una cosa muy entretenida. A ver si vamos a entrar por el culillo de la Esfinge. Pero por ponerme del lado de Bruno, es verdad que durante muchos años las teorías astroarqueonómicas han sido detestadas por parte de la comunidad científica, detestadas, insultados. Quienes decían que eran auténticas. Han dicho auténticas vergüenzas la sociedad escéptica y otros grupos. No vamos a defender ahora porque nos nieguen. Va por ahí, no, hombre, claro. Coño, pues habla más claro, joder. Bueno. Claro. A mí háblame Es que tiene razón, Josep. Es que esta gente ha insultado a quienes han defendido lo que ha publicado la ciencia de ahora. Han insultado. Claro. Bueno, haber empezado por ahí, ahora ya te entiendo. Sí, pero a ver, es que... Han sido unos extremistas de ideas contrarias a las que se... Pero es que eso no tiene nada que ver con la ciencia, o sea, es que claro... Bueno, vale, claro, pero hablaban en nombre de la ciencia. Y estos hablan en nombre de Tabarnia y los otros del independentismo y tontería. O sea, cada uno hablo en nombre más que de mí, vamos. No, quiero decir que cada uno puede hablar en nombre de quien le dé la gana, pero esas organizaciones, que a mí me gusta mucho el nombre que le dieron ahora, eso de ciencinazis, no representan, nunca han representado a la comunidad científica, porque la ciencia, el método científico... Pero se lo arrogan. Ya, hombre, pero como cuando la Inquisición hablaba en nombre de Jesús. O cuando los terroristas yihadistas hablan en nombre de Mahoma. Lo utilizan en mano, claro. ¿Qué importa? Pues sí, cada uno puede hablar en nombre de quien quiera y erigirse en representación de quien quiera, pero evidentemente la ciencia es una cosa muy diferente. La ciencia nunca dogmatiza, la ciencia plantea... No niegues con la cabeza. La ciencia no dogmatiza, porque la ciencia no está representada por ningún individuo. La ciencia es un método de trabajo, es una forma de ver la realidad y de demostrarla y de compartirla. Debiera de ser así, pero por desgracia, en ciencia, como en la industria, como en el comercio, existen intereses. No, pero tú me estás hablando de la comunidad científica. No, ni siquiera la comunidad científica, de la comunidad académica, que es otra cosa, del establishment académico, que es otra cosa, pues está, en el que si hay unos eso es ciencia también. No, eso no porque tiene lo que te comunican es lo que les interesa. Punto. Eso es industria, eso es el mundo empresarial, es el negocio del conocimiento, si quieres. Pero una cosa es el mundo académico, el mundo universitario, la gestión de las cátedras y el negocio de los libros de texto, si quieres, pero eso no es la ciencia. La ciencia es otra cosa. Es un sistema de conocimiento que nos pertenece a todos y que además es el único que se puede compartir, porque la experiencia trascendente, la experiencia mística es personal e intransferible, pero el método científico es lo que permite comprobar y compartir las cosas, como ha ocurrido ahora. Pero eso no tiene nada que ver, evidentemente, con los grupos pseudoescépticos, ni con los ciencinazis, ni con todo eso. Esto sí, nos dice Óscar con Almadía Rosavientos, en 21 buenos constructores. Es una cultura, el Antiguo Egipto, que me ha encantado por sus grandes misterios. Y otra cosa que nos comenta otra de nuestros oyentes, Rosa, y es que lo que servidor quería decir es que algunos científicos decían que las alineaciones
a los puntos cardinales que ahora se ha publicado era fruto de la casualidad, y no lo era. Se ha publicado en una revista científica con la misma categoría que la ley de la gravedad. ¿Se puede discutir o no? Pero bueno, que se tienen de un octavo y comprobarán si es real o no la ley de la gravedad. Lo que ocurre es que la ciencia evoluciona exponencialmente. Y el conocimiento que se tiene en un momento determinado, o sea, en la historia de la ciencia, se han dicho solemnes estupideces y solemnes majaderías. Yo siempre pongo el ejemplo de Lavoisier porque es que me parece paradigmático. Cuando en la Academia de Ciencias de París él dijo, eso de los meteoritos es pseudociencia, es una tontería, del cielo no pueden caer piedras porque en el cielo no hay piedras. Claro, es lógico ese planteamiento con el conocimiento que se tenía en ese momento. Eso no es ciencia, eso es la afirmación que hace un académico. No, son los conocimientos que tenía un académico de París en ese momento. Pero evidentemente en el cielo hay piedras, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente igual. La unidad militar 10003. Juanjo, ¿qué es esto? Pues me parece que va a ser otro tema muy polémico, como lo del Nomón, porque a mí es una noticia que me tiene un poco descolocado. Verás tú provoca. Ya lo veréis, a ver qué opináis vosotros. En principio es unas declaraciones que ha hecho al medio de comunicación Sputnik un teniente general, Alexei Sabin, que no es la primera vez que las hace. Yo he encontrado también otras declaraciones bastante similares que hizo en el año 2013 en el Pravda. Y bueno, en esta ocasión lo que comenta es que efectivamente se creó una unidad militar, este código que hemos dicho, ¿no? En el año 1989, y realmente era una unidad reflejo del famoso proyecto Stargate que hemos comentado en tantas ocasiones de los Estados Unidos, ¿no? Una unidad de expertos psíquicos que querían utilizar sus capacidades extrasensoriales con fines militares fundamentalmente. Entonces él estuvo al frente de esta división y comenta que bueno, la idea surgió de los jefes de la KGB, precisamente, como decía, un poco para presentar una alternativa. Habían llegado informaciones de lo que estaban haciendo los Estados Unidos al respecto, y directamente la KGB instó al Ministerio de Defensa que realizara esta unidad. Para ello se pusieron a prueba a 30.000 personas escogidas de todos los rincones del país, y finalmente se seleccionaron a 20 que demostraron tener unas capacidades especiales. ¿Qué es lo que iban a hacer estos psíquicos? Bueno, pues participar en diferentes operaciones, fundamentalmente de detección de objetos y de infraestructuras del enemigo. Ellos comentan que llegaron a desarrollar una técnica muy, muy avanzada, que ya digo, a mí todo esto me sorprende la naturalidad con la que por lo menos aparece en esta entrevista, porque luego todo esto va a tener también un final muy fulminante. En el 2003 esto acaba, de hecho acaba un poco antes, según la entrevista que he recuperado, que yo digo que él hace en el año 2013. Él dice que realmente acaba entonces en 1993 y que luego se queda una pequeña unidad mucho más reducida que él dirige y que ya concluye en el año 2003. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué concluye en el 2003 y como él, lo que voy a contaros a continuación, daba tan excelentes resultados? Es lo que yo no termino nunca de entender. Porque ellos, me comenta este militar, que habían desarrollado un método que denominaban, que bueno, fundamentalmente todos estos psíquicos trabajaban a partir de una intuición innata, que era lo que les permitía tener esas capacidades especiales, pero luego determinados militares soviéticos consiguieron entrenar a los agentes utilizando una técnica que ellos denominaban algo así como la sincronía de los hemisferios. Tratan de sincronizar los dos hemisferios cerebrales. Eso es lo que hacía Monroe, por ejemplo, con el emisync, ¿no? Sí, bueno... Sonidos monoaurales, creo que se llaman. No comentan realmente cuál es la técnica, simplemente dice que se despiertan esas determinadas capacidades y sincronizan los hemisferios, pero no sabemos exactamente, aquí no lo comenta, en qué se traduce, si es a través de sonidos acústicos, a través de visualización, eso no lo termina de detallar. Sí que dice que desarrollaron diferentes cursos básicos. Y ojo, no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de los tiempos de... Para que nos entendamos un poquito, de Gorbachov, de la perestroika, 1989. Claro, pero por eso... Entonces el año de la caída del muro, entre otras cosas, ¿no? Claro. Es bastante reciente. Y se prolonga hasta el año 2003, o sea que es que hace nada, ¿no? Entonces, comenta que desarrollan además de estas técnicas, digamos, como digo, innatas, que tienen estos psíquicos, a la vez aprenden y generan toda una didáctica para que la gente, para que cualquiera realmente pueda tener estas capacidades extraordinarias. Comenta incluso que disponían de un curso intensivo en que con tan solo 5 o 6 horas
ya hacían que la gente tuviera ciertas destrezas paranormales. Dice que bastaba con que la gente fuera capaz de calmar la turbulencia que tiene en la cabeza. Es una especie como de estado de serenidad lo que se perseguía. Pero ya digo, no termina de concretar demasiado. ¿Cuáles fueron los logros que obtuvo esta unidad? Los grandes éxitos que tuvieron. Bueno, pues por ejemplo comentan que fueron capaces de prevenir una catástrofe radiactiva a gran escala que podría haber ocurrido en Escocia. Ellos transmitieron la información a través de unos delegados, porque evidentemente, claro, esto es una unidad de la Unión Soviética. Entonces transmitieron a través de un embajador, de una serie de colegas diplomáticos, transmitieron la información a los británicos y piensan, de una manera disimulada, piensan que realmente los británicos actuaron para poder evitar esa catástrofe radiactiva, porque efectivamente no se produjo. Luego también comentan que los utilizaban mucho para encontrar determinados nidos de espías, detectar también, identificar las rutas de contrabando de armas y de drogas, detectar espías y almacenes de armas y municiones en zonas en conflicto. Y luego también algunos terremotos, fueron capaces de predecir 3 terremotos en la zona de Kamchatka. Finalmente, y esto ya es un poco el colofón, en 1991 dicen que informaron al presidente Gorbachev de que determinados alienígenas planeaban aterrizar en Uzbekistán. Y para ello lo que ocurrió es que tenían unos psíquicos que en un mapa señalaron la zona donde iba a producirse el contacto y cuando llegaron allí mandaron una unidad. Efectivamente no había ningún alienígena, pero de pronto una de las personas, uno de los videntes quedó como hipnotizado y se puso a hablar. Y entonces en ese diálogo parece que canalizó conversaciones con un alienígena. Entonces, para ellos, más o menos, entienden que efectivamente se había producido un contacto, ¿no? No, digamos, a través de un medium, ¿no? No real. No real, pero a través de este intermediario. Entonces, bueno, esta es un poco la información. No solamente eso, si rescatamos en lo que os he comentado, buscando información sobre este personaje, sobre este militar, encuentro esa otra entrevista también en un diario pues reconocido como es el Pravda, del año 2013, y ahí llegan a decir, también el título de este artículo era Expedientes X del Ministerio de Defensa soviético revelados. Y allí llegan a decir los mismos personajes, el Alexei Sabin y otros militares, que aprendieron a convocar ovnis y que eran capaces de hacer una serie de ejercicios para hacer que aparecieran estos objetos volantes no identificados con una probabilidad del 100%. Y eso les permitió pues crear una unidad específicamente destinada al análisis ufológico. Y bueno, no sé, ya digo que a mí me deja bastante perplejo, porque me pasa un poco lo mismo. Primero, no entiendo que es el año 1989. El Stargate lleva desde los años 60 funcionando con más vigor a partir de los años 70. Tiempo tenían para haber hecho una unidad psíquica. Está el caso de Nina Kulagina, muy conocido. Nosotros en el Ojo Crítico que dirige Manuel Carballal publicamos las actas del juicio que se le hizo a Nina Kulagina, donde aparecieron científicos que trataban de, a favor y en contra de las capacidades extrasensoriales que tenía esta mujer. Juicio que ganó. Juicio que ganó, donde no se pudo demostrar que efectivamente había cometido fraude. Entonces a mí me choca siempre un poco esto, porque siempre nos encontramos con que hay unidades o los encargados de dirigir estas unidades hablan de magníficos logros, que encima no tienen ningún coste, porque aquí estamos hablando de qué inversión puede tener esto. Pues lo único que tienes que pagarles es el alojamiento y las dietas alimenticias de los psíquicos. No requieres mayores aparatos. Se supone que logran muchísimos éxitos y, sin embargo, de manera fulminante, los proyectos acaban. Entonces aquí hay algo que no me termina de encajar. Y es lo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Un poco las expectativas que te crea esto y luego un poco la realidad, no sé. Y luego también lo que habéis comentado, que cojan a personas prácticamente que no tienen ningún don y que les puedan hacer a través de esos ejercicios que puedan tener esas capacidades. A ver, yo estaba echando el cálculo de 30.020 supone el 1,5% de las personas elegidas con posibles capacidades psíquicas. Y además esa faceta de entrenamiento, que es verdad, concuerda con los experimentos que la CIA llevó a cabo y para los que fichó a Robert Monroe, recordéis, este hombre de negocios que tuvo una especie de salida del cuerpo y que a partir de ahí él desarrolla toda una serie de técnicas que van en la línea también de sincronizar los hemisferios cerebrales. Y en su caso lo hace a través de ondas sonoras. Oyes un sonido por un oído,
otro por otro, que son distintos, y la resultante de esos dos sonidos da un tercer sonido que sincroniza los hemisferios cerebrales. Y eso inducía a las personas a estados alterados de consciencia. Una cosa son los estados alterados de consciencia y otra muy distinta las capacidades psíquicas. Manuel está trabajando intensamente sobre Castaneda y sabe que las sustancias psicotrópicas también consiguen ese acceso a los estados alterados de conciencia, que puedes tener la sensación de tener facultades psíquicas, de poder leer el pensamiento o de desplazarte a distancia, pero una cosa es la sensación y la otra la corroboración física de esos. Los que hemos experimentado con sustancias chamánicas en distintos contextos. O sea, drogas, dilo así. Sí, drogas, pero drogas chamánicas y no chamánicas, porque con el flipado. Con LSD también, siguiendo la, ¿Te dopaste? Los que han la paseado línea de por Cristiania Hasley, en Copenhague y han respirado el olor a campo. pero siempre con un interés científico, Sí, sí, sí. siempre con un interés científico. No esperaba menos. Tú es cierto, luego revisas tus notas y es una auténtica experiencia. Y no entiendes la letra. Y no entiendes la letra. No, literalmente. Psicografía Literalmente luego así. ya. Además, yo recuerdo una experiencia en Valle Sagrado, en Perú, en que iba tomando nota del cambio del pulso cardíaco y demás, de todo. O sea, tú flipado tomándote el pulso. Hombre, Esto te evidentemente. retrata perfectamente como Evidentemente. eres. Y además, y es muy divertido como ves, a medida que vas pasando las páginas, como se va alterando la letra. Exagerando la letra. Como yo pongo, esto es una mierda. Vamos, Clara, aquí no, haces un análisis. esto no funciona nada, y llega un momento en que ya los renglones van hacia arriba, hacia abajo, muy interesante. Pero claro, una cosa es la experiencia subjetiva, que para ti es absolutamente real. Recuerdo también una experiencia con Peyote en México, en que tienes la convicción absoluta de que has salido de tu cuerpo y has viajado, y la experiencia subjetiva es así. Yo en mi caso después pude comprobar objetivamente, digamos, que no fue así. Pero el Alexei quedaba con los extraterrestres. Entonces, claro, este es el problema. Esto se puede ver desde dos puntos de vista, pienso yo. O sea, que alguien tenga unos galones y una intachable hoja de servicios en un ejército no garantiza, digamos, que esté todo lo cuerdo que podría estar. Porque hay casos. No cuerdo o interesado. Porque y esta es la segunda. A menudo nos cuelan informaciones de este tipo para intoxicar. Y yo os decía antes a micrófono cerrado, estamos en unos momentos del fenómeno OVNI muy interesantes, porque hay una especie de lluvia fina, de goteo, de informaciones que parecen conducirnos a la idea de que pronto vamos a tener una noticia importante en ese sentido, y son muchos los believers, los crédulos, que dicen, no os fiéis, que es que nos están intoxicando. Y yo no sé si este tipo de informaciones obedecen también a una suerte de estrategia de comunicación de los grandes poderes fácticos, que son quienes controlan en el fondo. Sí, pero hay otro elemento muy breve, y es que el hecho de publicar este tipo de noticias da más credibilidad a cierto tipo de personajes que en su día estuvieron vinculados con esta dimensión de la parapsicología, como Uri Geller, como Ingo Swann, como Nina Kulagina, que mencionaba Juanjo, y que precisamente por esa pátina de rigor científico, de proyectos secretos, entraron en unos circuitos de alta influencia política, económica. Uri Geller, por ejemplo, yo estuve hablando con él hace unas semanas por el tema de Castaneda, por su relación con Castaneda, y me comentaba, me recordaba la relación que él llegó a tener, por un lado, con la CIA. Efectivamente, Uri Geller estuvo trabajando para la CIA, pero yo nunca he pensado que fuera por sus capacidades extrasensoriales, sino porque Uri Geller fue apadrinado, por ejemplo, por la Casa Blanca, entre comillas, por la presidencia de México. En su momento llegó a tener la nacionalidad mexicana. Uri Geller iba con pistola por México, tenía una relación directísima con la primera dama, y a través de la primera dama con el presidente de México, y a través del presidente de México con la mujer del presidente de Estados Unidos. Pero ya entonces estaba trabajando para la CIA. No lo tengo yo tan claro, porque si tú revisas la historia de cómo llegó Uri Geller a Stanford a través de Andrija Pujarik... Es por una puñetera casualidad, porque Andrija Pujarik estaba escribiendo el libro Uri. Y la primera dama, ex primera dama ya, trabajaba para la editorial y le tocó corregir ese original. Y ella... Uri Geller, Andrija Pujarik estarían muy contentos con esta información, Nina Kulagina también, y con lo que vamos a contar ahora, Moisés, ¿no?
ostras, nos vamos otra vez al desierto del Negev, porque en efecto tenemos noticias de algo que pone los pelos de punta a la comunidad científica, y es la interpretación bíblica de la arqueología, o mejor dicho, aplicar la arqueología al estudio de la Biblia. Ya sabéis que en general se huye de esta idea, pero hay un nuevo trabajo publicado por Yehuda Rothblum que lleva por título Rock and Art in Israel, arte rupestre en Israel, en el que este hombre ha hecho una suerte de peregrinación por el desierto. No ha invertido 40 años, ni mucho menos, o sea, se ha quedado más corto que los israelitas. Ya el nombre de Yehuda nos da una pista que él es musulmán. Efectivamente. Y lo que ha encontrado es que el relato bíblico del Éxodo podría estar impreso, grabado, en ciertas piedras que ha encontrado en arte rupestre en el desierto del Negev. Él sostiene, por ejemplo, que hay una serie de tribus que estaban dispersas no solamente por el desierto del Negev, sino por otros lugares de la zona, que tenían cada uno de ellos una montaña sagrada a la que asociaban a su dios, y que ahí nace literalmente el monoteísmo. Es decir, que no se genera el monoteísmo en Egipto y son los israelíes quienes lo llevan hacia la tierra prometida, sino que son las tribus que ya están allí quienes hablan de un primer Dios, y que después esa idea se fusionará con Abraham, el primer patriarca bíblico para los israelíes y también para la cultura judeo-cristiana, para dar lugar a la religión judía. Bueno, los gráficos, que los podéis encontrar también en Internet, son llamativos, y lo que él sostiene es que esa creencia en un solo Dios, al que en los grabados ha logrado de alguna manera leerlos, dice que se pronunciaría algo así como Yahu, que recuerda muy poderosamente a la voz Yahvé que utilizan los hebreos. Y dice que documentos egipcios también le proporcionaron a este hombre, a Rothblum, una pista que apuntaba que esos antiguos habitantes del desierto del Negev quizá fueron los primeros israelitas. Y según se puede leer en la propia web de este investigador, en el que comenta los hallazgos, descubrió que en este arte rupestre se menciona a los Shashu, una tribu que vagaba por el desierto del Sinaí entre el Negev y Transjordania. Y ese término de Shashu está asociado a otro que significa Yahu, es Yahu, y que significa la tierra de los saqueadores, y su dios es Yahu. De nuevo, ese Yahu parece que puede derivar en el Yahvé de los israelitas. Por lo tanto, él cree que estas obras rupestres indican que el nacimiento de los israelíes no estuvo en Egipto, aunque sí relacionado en Egipto, y que los israelitas son la fusión de determinadas tribus que estarían en el desierto del Negev. Y por lo tanto eso sería... Sostendría que el relato bíblico del Éxodo es real. Esta información, hemos hablado en alguna ocasión de estos descubrimientos astronómicos arqueológicos que parecen un poco sostener el relato bíblico, los grandes temas, no las creencias, sino los relatos, como parte del pasado, con metáfora, evidentemente, pero de la historia. Los arqueólogos convencionales, como creen, parten de una idea preconcebida, que es un error en ciencia, que es que la Biblia es una mistificación. Jamás podrán buscar la evidencia de que aquello se sostiene en algo real. Pero es que no se sostiene por ningún lado. Pero vamos a ver. O sea, si la Biblia... Cuando hay una leyenda, Manuel, sí. O sea, ya lo dice el refrán, cuando el río suena es que agua lleva. Claro. Cualquier leyenda tiene un pozo de realidad. Claro. Evidentemente, buscar la literalidad de la Biblia es un error. Claro. Pero que la Biblia debe estar basada en hechos que acontecieron. No. A ver, la Biblia es una compilación de montones de libros escritos en distintos momentos de la historia por autores diferentes que fueron reunidos en un momento determinado recogiendo mitos, leyendas, tradiciones orales, no hechos históricos,
que luego nosotros la éramos, o sea, cualquier exégeta, cualquier estudioso de la Biblia te dice que personajes como Moisés, por ejemplo, no existió un Moisés, o sea, toda esa historia de la cunita en el Nilo, no me jodas. Pero Moisés es la unión de Hay cuatro. un estudio de Carl Gustav Jung donde dice todo lo contrario. Es que Carl Gustav Jung no era exégeta. No, pero estudió muy profundamente. Que sí, y los ovnis también, pero no era ufólogo. O sea, y escribió un libro de ovnis, pero no era ufólogo. De ovnis se entienden los ufólogos. Yo soy arqueólogo y a veces hablo de arqueología en mis escritos. Sí, así metes las cagadas que metes, a veces como las metemos todos. Claro, como las metemos todos, porque cuando hablamos de algo que no es nuestra especialidad, estamos abocados al error. Pero lo que quiero decir, cuando la Biblia dice que Israel existió, claro que Israel existió y existieron los israelíes. Claro. Y hay una disciplina muy fomentada tanto en Israel como en el Vaticano, que es la arqueología bíblica, que busca desesperadamente cualquier piedra, cualquier elemento arqueológico que pueda ratificar un episodio. Yo asumo, de la Biblia. y lo dice también Rob Bloom en su estudio, que el Sinaí, que mencionan los escritos, no es la montaña del Sinaí al que van los turistas. Le llamamos hoy Sinaí, pero a saber cómo le llamaban los pobladores del Negev hace, 5.000 años atrás. No tenemos ni idea. De hecho, hay un manuscrito en cobre que es fascinante, en donde se relatan dónde fueron a parar los tesoros de Salomón, que se conserva en Jordania, y ese manuscrito es una suerte de mapa del tesoro que jamás se ha podido encontrar nada, a pesar de que han habido prospecciones arqueológicas e iniciativas de todo tipo, porque no se sabe dónde partir, y los topónimos de entonces no son los de ahora. Entonces, es verdad que no se puede partir de ahí, pero, insisto, cualquier leyenda, cualquier mistificación parte de un pozo de verdad. Y lo interesante es si eso, desde mi punto de vista, dio lugar después a toda la mistificación, a toda la exageración y a todo el credo y la creencia que hoy día conocemos, ¿no? Para conocer precisamente cómo han evolucionado esas creencias, no basta decir, bueno, esto es imaginación o es transmisión oral que se ha ido perdiendo. Lo único, ¿no? ¿verdad? Sí, a lo que me refiero es que si la Biblia en un libro te dice una cosa, que el diluvio duró 40 días y en el libro siguiente te dice que duró 2 años, pues las dos cosas no pueden ser ciertas. Evidente. Hace tan solo unas semanas se ha producido, y lo vamos a contar ahora, el que puede ser el último gran avistamiento ovni. Hablando de las señales del fin del mundo, ahora sabremos por qué lo decimos. Una de las señales del fin del mundo son los correctores. Equivocan muchísimo. Manuel, y ya está en OndaCero.es el programa de ayer, con la sección señales del fin del mundo, entre otras cosas que nos cuenta Javier Sevillano. Y digo error porque este suceso del que vamos a hablar ocurrió en Oregón. Y el corrector del ordenador puso Aragón, Aragón en vez de Oregón. Pero no, ocurrió en Oregón, el caso ovni del que vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasó en Oregón? Pues... No en Aragón, en Oregón. En Oregón. Pues un incidente muy interesante, muy interesante. El pasado mes de octubre, o sea, hace muy poquito, se produce un avistamiento ovni, protagonizado en este caso por lo que nosotros llamamos testigos de alta credibilidad, que son varias tripulaciones aéreas, controladores aéreos y radaristas. Se trata de un caso radar visual que comienza cuando en las pantallas de radar se detecta un tráfico no identificado. Incluso están las grabaciones de las comunicaciones que se dan en ese momento entre los aviones en vuelo con el centro de control y con los radaristas, algo muy parecido a lo que ocurrió en su día con el caso Manises, que Josep recordará perfectamente, y lo que comienza como un tráfico no identificado en las pantallas de radar, poco después es confirmado visualmente por aviones comerciales, porque ese objeto, ese tráfico, entra dentro de la zona de tráfico aéreo comercial, dentro de lo que se denominan las aerovías, suponiendo o pudiendo llegar a suponer un riesgo para el tráfico aéreo, porque no se recibe ninguna señal de un transpondedor.
que esto es una confusión muy habitual cuando hablamos de ovnis en radares. En muchas ocasiones se producen muchos ecos extraños en pantallas de radar cuando el transpondedor, el aparatito que manda una señal con los 3 códigos en la aviación convencional y que recibe un receptor, que es lo que se llama el radar secundario, bueno, pues se avería alguno de esos, desaparece alguno de esos códigos y no se identifica cuál es esa aeronave. Técnicamente es un tráfico no identificado, pero sabemos que es un avión. Otra cosa son los radares primarios, que son esos que mandan esas ondas que al rebotar con un objeto identifican que hay algo ahí arriba. Este es el caso del que estamos abriendo. No hay transpondedor, los controladores piensan que puede haberlo apagado ese objeto, y se ordena un scramble. Un scramble es la salida no de uno, en este caso, sino de 2 interceptores de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, 2 aviones F-15 que intentan identificar ese objeto. Y hay un comentario, bueno, si os parece, escuchamos un poco cómo se va generando la tensión según los controladores. A ver. 3207, United 612, Estas son las comunicaciones que mantenían los pilotos de sus vuelos, las comunicaciones entre ellos. En el caso en Oregón, son los pilotos los que están hablando. La emoción en los pilotos, hay 2 tipos de emociones, las personas y los pilotos. No tienen mucha, ¿no? Pero como se puede comprobar en la grabación. Pero bueno, son las comunicaciones. Ahí están diciendo, mira esa cosa, ves ese objetivo al sur de la frontera, ese código 0024 moviéndose muy rápido. Lo tienes que decir un poco mecánico, mira esa cosa. 37.000 pies. Pues en un momento determinado, uno de los pilotos comerciales tiene contacto visual con el objeto, y aquí es donde la cosa adquiere unos tintes un poco extraños, porque ya se sale de la ufología convencional, ya que él lo que describe es un avión. Él ve un avión blanco, sin ningún tipo de identificación, sin ningún tipo de señal, de símbolo en el fuselaje, un avión grande, con un comportamiento muy extraño. A mí me ha recordado un poco aquella historia de los Airship de finales del siglo pasado, cuando ya existían dirigibles, pero aparecen unos dirigibles muy raros, con un comportamiento muy raro, y en los últimos días se especula con qué demonios podía ser ese extraño avión. Estamos en un caso diurno, en pleno día, con lo cual la hipótesis de un avión de narcotraficantes parece extraña. Algún tipo de experimento militar podría ser, pero para eso existen zonas de vuelo como Groom Lake y demás para hacer ese tipo de experimentos. Entrar en aerovías civiles con un vuelo experimental militar es una cosa realmente extraña, ¿no? Y además la altura, 37.000 pies, estamos hablando de 12 kilómetros de altitud. No están, o sea, no hay posibilidad de drones tan famosos y tampoco de avionetas. Narcotráfico. Estamos hablando o de aviones de un calado importante o de aviones militares, ¿no? Hubo una época, ya termino con esto, en que había otro tipo de incidentes aéreos muy raros que trajeron de cabeza a nuestros controladores cuando de repente aparecían ecos no identificados en los radares españoles. Esto ocurrió aquí. Aviones extraños que de repente cruzaban nuestro espacio aéreo sin notificar plan de vuelo, sin identificarse. No sabíamos lo que era hasta que se descubrió que nuestro espacio aéreo estaba siendo sobrevolado por aquellos famosos aviones de la CIA que trasladaban ilegalmente a los presos o a Guantánamo o a otros centros de interrogatorio, entre comillas, en cualquier parte del mundo. Por cierto, hablando de la CIA, Josep, cuéntanos, porque tiene mucho que ver también con una información que nos has traído. Precisamente John Brennan, que fue durante 25 años director de la CIA, fue interrogado muy recientemente por periodistas antes de una conferencia en el Van Wezel Performing Arts Hall de Sarasota, en Florida, donde él iba a dictar una conferencia no de ovnis. Él ha sido secretario de Defensa de los Estados Unidos, director de la CIA, asesor en terrorismo dentro del gabinete de Obama, ha trabajado con varios presidentes de gobierno y va a hablar allí, pues, no tiene mal currículum, de terrorismo. Y claro, ¿qué le dicen los periodistas?
hacía 2 semanas o 3 semanas que acababa de salir la noticia del New York Times que comentamos aquí el programa de ATI, investigación, ¿no? de Luis Elizondo, y le dicen, bueno, es que no sé de qué os extrañáis. O sea, es normal que se investigue si hay amenazas o no dentro del espacio aéreo. Dice, y no solo eso, la CIA, o sea, su departamento, también los investiga. Dice, porque estamos amenazados, hay naciones que buscan vulnerabilidades dentro del espacio aéreo de Estados Unidos. Supongo que pensaba en alguien bajito, coreano y con nombre un poco gilipollesco, como Kim Jong-un. Y a partir de ahí el hombre, claro, les deja un poco con el paso cambiado, ¿no?, a los periodistas, porque pensaban que decían, no, aquí no sé de qué os extrañáis. Realmente esto afecta a la seguridad nacional y a nadie debiera extrañar que el gobierno invierta no solo dinero, sino recursos a buscar o a evitar esas vulnerabilidades del espacio aéreo. Pero dijo más, y es que, claro, ya se vino arriba, ¿no? Le fueron preguntando por Roswell, le fueron preguntando por alienígenas. Dijo que a lo largo de sus 25 años como director de la CIA jamás había tenido acceso a información que evidenciara el rescate de humanoides, de seres de otros planetas, a pesar de poseer todos los privilegios en materia de seguridad nacional, pero que no pudiera descartar que existieran departamentos dentro del gobierno que sí lo investigaran. E hizo alusión a algo que también hemos comentado aquí en alguna ocasión, que es a Lawrence Rockefeller. Y evidenció que Lawrence Rockefeller había mantenido estrechos contactos tanto con la administración Clinton como con la administración Obama, tanto con la primera dama Hillary Clinton como con John Podesta, a propósito de las investigaciones relativas a objetos voladores no identificados. Todas estas pequeñas evidencias, toda esta lluvia fina que os decía antes, me hacen pensar que efectivamente Estados Unidos sigue en la misma línea que hace 70 años. Es decir, tiene la constatación de que algo sobrevuela el espacio aéreo nacional y siguen sin tener una puñetera idea de lo que es. Eso no lo dice Brennan, eso lo digo yo. Me hace pensar, además, hay otro, hace escasamente 3 o 4 años atrás, en ese mismo lugar de Sarasota, estuvo otro agente, otro funcionario de la administración, de la CIA, para ser exactos, de la Agencia Central de Inteligencia, al que al ser preguntado por las mismas cosas, entonces no se conocía el ATI, pero se conocían otras evidencias, él había dicho todo lo contrario, es decir, que existían esos seres y que existían informes que acreditaban la existencia de restos de objetos no identificados en almacenes dentro de los Estados Unidos, lo cual nos enlaza de nuevo con la noticia ya comentada de Robert Bigelow y de esos 22 millones utilizados para crear depósitos en los que se albergarían esos misteriosos artefactos, que no se ha entrado en si eran objetos de fabricación con aleaciones concretas y conocidas o, puestos a imaginar, pudieran ser otro tipo de artefactos. Sea como sea, el tema de los ovnis creo que va a seguir dando mucho que hablar y que tenemos que ir preparándonos para una próxima oleada, no de ovnis, sino de informaciones alusivas a los mismos. Eso será en el futuro, pero en el pasado muy remoto, se ha datado, Juanjo Sánchez Oro, la que puede ser una de las manifestaciones artísticas más antiguas efectuadas por el ser humano. Sí, por el ser humano, pero por nuestros primos seres humanos, ¿no? Sí. Por esa otra humanidad que eran los neandertales. El estudio que se acaba de publicar en la revista Science confirma algo de lo que también hemos ido hablando en estas temporadas aquí en La Rosa de los Vientos, y es que parece que ya, aunque luego comentaré algunas dudas que hay al respecto, pero bueno, parece que el arte rupestre más antiguo encontrado en Europa sería anterior a los humanos modernos, al Homo sapiens modernos, y habría que atribuírselo
a los neandertales. Ellos parece que crearon una serie de dibujos hace unos 64.000 años y esta datación se ha hecho sobre una serie de grafismos, de figuraciones que hay en 3 cuevas españolas, una que está en Málaga, otra que está en Cantabria y otra que está en Cáceres. Son las cuevas de Ardales, La Pasiega y Maltravieso. Bueno, pues la técnica que aplicaban estos supuestamente neandertales, a ver, no se han encontrado fósiles de neandertales, pero se sabe que en aquella época los únicos habitantes que existían en la zona eran neandertales, todavía no habían llegado de África, a partir de los registros cronológicos que ahora mismo manejamos, no habrían llegado de África a Europa los Homo sapiens modernos. Por lo tanto, ese arte, en esas fechas que estamos hablando, de 64.000 años, solamente cabría atribuírselo a los neandertales. Y esto realmente cambia muchísimo la perspectiva que se tenía de esta especie, ¿no? Que durante mucho tiempo, sobre todo a principios del siglo XX, se les ponía poco más o menos como de bárbaros, esa imagen fue cambiando, el tema de los neandertales, se les empezó a atribuir que tenían grandes capacidades, que manejaban, tenían capacidad, por ejemplo, pues para seleccionar incluso plantas con fármacos, creencias posiblemente en el más allá, adornarse, pero todo también se pensaba que estos adornos, que daban una especie también de idea de que podrían manejar pensamiento simbólico, ¿no? Y por lo tanto un gran avance, unas ciertas capacidades cognitivas, se pensaba que realmente no eran conscientes de lo que hacían, sino que lo copiaban cuando lo veían a los sapiens, ¿no? Puramente un efecto mimético. Ahora ya poco a poco se está empezando a considerar que no, que estamos hablando de que tenían un gran desarrollo cerebral, por así decirlo. Si además tenían esta capacidad para pintar, indicaría que tienen pensamiento simbólico y seguramente también asociado a ese pensamiento simbólico tendrían lenguaje. Entonces eso, claro, da una visión de que tendríamos a una especie muy avanzada mentalmente. Y por eso decimos... Y con criterio, ¿no? Lo de otra humanidad, porque eran muy parecidos a nosotros y eso incrementa el misterio de su desaparición. No había razones para que el Homo sapiens acabara de alguna forma directa o indirectamente con ellos. Sí, porque una de las teorías que hay, aunque bueno, es una de las muchas, una de las que hablaba era que el Homo sapiens, precisamente por tener esa capacidad cognitiva superior, tenía mayor ventaja adaptativa frente a los neandertales. Entonces, digamos que tenía como una mente superior y a la hora de enfrentarse con ellos o de gestionar mejor el ecosistema en el que vivía, pues tenía mayor capacidad mental para responder a los problemas que acontecían en el día a día. Frente a los neandertales, que no estarían tan preparados cognitivamente y por lo tanto tendrían peor capacidad para adaptarse al entorno, sobre todo si es un entorno cambiante. Lo interesante es que esto lo han conseguido demostrar porque estas pinturas, que son pinturas muy simples, no debemos pensar en las figuras por ejemplo, de Altamira, ¿no? Bisontes de Altamira o de Lascaux, sino que estamos hablando, por ejemplo, en Ardales, en la cueva de Ardales, son simplemente concentraciones de color con formas alargadas y parecidas a unas elipses. En La Pasiega estaríamos hablando de líneas verticales más o menos paralelas, algunas formando como una especie de escalera, y donde sí que se ve algo más de elaboración, pero también muy sencillas en Maltravieso, donde ahí sí que lo que tenemos son las típicas siluetas de las huellas de las manos, a través de las cuales lo que se hace es que se sopla un pigmento y queda simplemente pues esa especie de negativo de la mano, ¿no? Bueno, pues han conseguido datar porque, claro, el carbono 14, que es lo que comentamos en tantas ocasiones, no permite llegar a unas fechas demasiado antiguas, sino creo que sí que el tope son unos 20.000 años de antigüedad, y por lo tanto aquí hay que utilizar otra técnica distinta, que es la datación a través del uranio torio. Y esto lo que hace es que cuando en las cuevas se van acumulando determinados sedimentos por encima de las pinturas, esos sedimentos son datables. Y eso es lo que se hace, ¿no? Es un sedimento que es lo que se denomina técnicamente colada. Son pequeñas cantidades de uranio que poco a poco se van descomponiendo y se van convirtiendo en torio. Y eso sí que este material radioactivo es lo que sí que se puede datar. Y esto es lo que ha ofrecido esta cifra de 64.000 años de antigüedad, ¿no? Tipo de datación es más exacta que la del carbono o solamente se puede dar en determinadas circunstancias? Es que el problema es que el carbono 14 no llega a esas antigüedades. Entonces ya hay que buscar otro método. Precisamente una de las cuestiones que se ha criticado de este método es que hace falta que otros laboratorios repitan las pruebas, porque también ha habido casos en los que aplicando este método de uranio torio no ha sido preciso. Entonces, bueno, está un poco en cuarentena, está bien publicado porque está en una de las mejores revistas
revistas donde se puede publicar en Science, pero bueno, hay todavía sus dudas. También es cierto que cuando esto se ha valorado, yo recuerdo también que en alguna ocasión lo hablamos, de que Altamira, por ejemplo, había también restos, los primeros pigmentos eran como muy antiguos. Lo que se ha hecho es tratar de rebajar también o de adelantar, digamos, la presencia de los humanos, de los Homo sapiens en Europa. Y eso también ahora mismo, lo hemos comentado otras semanas, pues hay nuevos hallazgos que demuestran que quizás hubo Homo sapiens en Europa antes de lo que se pensaba. Entonces, claro, todo esto está ahora mismo en revisión. En la medida que aparecen nuevos métodos de datación, pues se van también ajustando las cronologías. Así que, bueno, muy interesante el aspecto, sobre todo por esa nueva convivencia que se establecería entre sapiens y neandertales. Un nuevo estudio científico del que nos va a hablar Silvia ahora. Silvia Casasola, tiene que ver con los niños y con los espacios verdes. Sí, es un estudio muy interesante. Hasta ahora pues se sabía que cuando están los niños en contacto con naturaleza, con espacios verdes, pues que tienen un mayor desarrollo cognitivo. Pero lo que no está demostrado es que esto también pues se extendía a un mejor desarrollo del cerebro. Y es el estudio que están elaborando, que han elaborado los investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, LIS Global, y donde han colaborado el Hospital del Mar y también la UCLA Freiden School de Salud Pública. Bueno, pues ellos han publicado este estudio en la revista Environment Health Perspective y se basa también un poco en un palabra que, según lo ves, parece casi como una enfermedad, ¿no? Que es la biofilia. Pero es un palabra que la verdad que tiene un significado estupendo, muy bonito, porque es el amor a la vida y el amor a la naturaleza. Y es que dicen que los seres humanos, a lo largo de la evolución, es como que nuestros genes tenemos esa necesidad de amor a la naturaleza, ¿no? Como que tenemos que tener esa relación con los seres vivos tanto de animales como plantas, como también seres vivos con personas como nosotros, con otros humanos. Y eso nos ayuda a desarrollarnos. ¿Qué es lo que han hecho con este estudio? Bueno, también hay que recordar que este término de biofilia lo acuñó un biólogo muy importante, especializado en evolución, que es Edward Wilson, de la Universidad de Harvard, y él dijo eso, que el intercambio hombre-naturaleza repercute en inteligencia, en emociones, en creatividad, sentido estético, expresión verbal y curiosidad. Pero lo que os decía, el estudio que han realizado, pues han tomado una muestra de 253 niños. Estos niños están entre 7 y 11 años, son de 39 escuelas de Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Perdona, son de 39 años estos niños, ¿no? Bueno, un poquito. No, de 7 a 11 años. De Tabarnia no, de Barcelona y de Sant Cugat del Vallès. Bueno, y entonces han cogido y han estado investigando a estos nenes desde su nacimiento hasta que han publicado la investigación. Lo que hacían es que realizaban 4 visitas a los menores, les estuvieron sometidos a una serie de pruebas. Estas pruebas las iban registrando en un ordenador y entonces pues hacían un poco, analizaban la memoria del trabajo que hacían con los niños. Entonces, claro, cogían un grupo que sí tenían contacto con naturaleza y otros que no estaban a lo mejor en esos espacios verdes, sino que más estaban pues al lado de cemento y en coches, otro entorno totalmente diferente. Y una de las cosas que un ejercicio de los que les ponían era una fila de 5 peces y los niños tenían que decir dónde miraba el pez del medio. Ostras, esto da para un chiste muy malo. Después, con estas pruebas, los científicos pues estudiaron el comportamiento de los menores a través de resonancias magnéticas en 3 dimensiones y analizaban la actividad y cambios cerebrales. ¿Y qué fue lo que comprobaron? Bueno, pues lo que comprobaron al final fue que los niños que vivían cerca de la naturaleza o rodeados de zonas verdes tenían más sustancia gris que otros que no tienen esa oportunidad. Que los de cemento. Exactamente. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en que si tú tienes
mayor sustancia gris, pues supone que tú tienes un rendimiento cognitivo mayor, tienes mejor memoria y también tienes mayor atención. La pregunta, Silvia, es si tu economía no te permite irte a un chalet a la sierra, ¿valen macetas en el balcón? Vale, macetas en el balcón y viajecitos de excursión con tus niños, que está muy bien hacerlos. Y ahí lo compensas. Pero claro, al final, ¿qué es lo que han hecho también? Pues que este estudio, que es del IS Global, también habían hecho un estudio anterior donde realmente confirmaban que niños que estaban pues en zonas de contaminación, que estaban rodeados de cemento, pues tenían totalmente lo contrario, tenían más déficit de atención, tenían mayores problemas de memoria, con lo cual la conclusión es que ahora ya se tienen pruebas científicas de que nuestro cerebro le beneficia estar en contacto con zonas verdes y sobre todo en los niños, que son pues tienen muchísima más plasticidad y les da la oportunidad de desarrollar todas las sensaciones cognitivas que son necesarias. Yo pienso que más que, aparte de la palabra esta que se está comentando de biofilia y tal, yo creo que directamente habría una explicación más de tipo biosociológico, ¿no? Un poco lo que, enlazando con el tema de los neandertales y los homo sapiens, porque realmente nuestra mente ha estado la mayor parte de la especie humana adaptada a cuestiones de ser cazadores-recolectores. Entonces, todo nuestro diseño neuronal, hasta fechas muy recientes, que ya nos hemos convertido, nos hemos domesticado, ¿no? Que hemos empezado a vivir ya a partir del neolítico en sociedades, como decimos, de cemento y tal, vive perfectamente en el otro entorno. Entonces es lógico que los niños, por ejemplo, disfruten mucho los columpios y disfruten sueltos, porque realmente estamos hechos para ese entorno. Lo que es un poco, entre comillas, antinatural, porque nos ha llegado ya muy tarde y nos estamos adaptando ahora, es el vivir en un entorno urbano, ¿sabes? Yo creo que iría más por ahí la explicación que pensar en otro tipo de, ¿sabes? Lo de biofilia y cosas por el estilo. No, y también por el lado que es un punto muy importante, el asunto de la supervivencia. A lo largo de todos estos siglos, claro, el ser humano ha ido evolucionando y esa evolución y esa selección natural condiciona mucho en el hábitat donde tú estás. Entonces te tienes que ir adaptando. Claro. Por eso se comenta que tienes esa necesidad genética de estar con la naturaleza. De alguna forma te fundes con esa naturaleza. Y los niños es subirte a las rocas, a los árboles, a los columpios, porque es lo que tenemos todavía ahí, ¿no? Esa inercia que llevamos evolutiva. Que los adultos se suban con ellos, que también es importante. Claro. Porque estos estudios que nos hablan sobre los niños, investigando los niños cómo consiguen material gris, cómo no, que es bueno para esa educación, ya estaría bien que hicieran estudios similares con adultos, que son los que han jorobado el mundo, no los niños. En todo caso serán adultos y harán sus cosas, pero hay que estudiar también a los que están jorobando el mundo ahora, ¿no? En vez de buscar a los que van a jorobar el mundo en 40 años. Que no hay dinero para estudiar a todos los que están jorobando el mundo. No hay gente ahí, tú sabes lo que tienes que hacer. Madre mía. Bueno, que todavía tenemos una hora de programa con muchas cosas que en la sintonía de Onda Cero, en Onda Media, y después cuando acabe el programa, ahí está José Luis Salas con los Oscar retransmitiéndolos. Toda la información también está en ondacero.es, en donde también se puede escuchar en la aplicación y en la página web la información, lo que está contando José Luis Salas sobre los Oscar, que ya han comenzado hace un ratito. Hasta ahora los primeros premios es reparto total, que es lo que habíamos hablado ayer con José Manuel Esquivano en su callejón. Ahora nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Llegan las noticias en Onda Cero y después vamos a continuar unos minutos más en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, y también tendremos los ecos del pasado, mujeres con historia de Iberia Vieja, la actualidad también. Javier Sevillano nos la va a traer en Fronteras del Futuro. Pero lo dicho, todo eso y mucho más después de las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Proyecciones en Italia tras las elecciones generales. El Movimiento 5 Estrellas sería la formación más votada, pero la Liga Norte se haría con casi la mitad de esos votos por delante de Forza Italia, con lo que ambas formaciones podrían convertirse unidas en la primera fuerza. Enviado especial Ángel Gonzalo. Hasta mediada la mañana no se conocerá exactamente cuál será la composición de la Cámara de los Diputados, pero los datos de las encuestas y las proyecciones hasta ahora sí indican qué ha pasado en este país. Se requiere cautela, aunque los portavoces del Movimiento 5 Estrellas que se han pronunciado hasta el momento no dudan en calificar de histórico y extraordinario su resultado. Y desde luego lo es, aunque solo les va a servir para que cualquier negociación pase por ellos, porque individualmente son los vencedores. La realidad es que la candidatura más votada es la coalición liderada por Silvio Berlusconi, en la que curiosamente se produce el sorpaso interno. Es decir, la Liga Norte del antieuropeo Matteo Salvini logra un mejor resultado que la Forza Italia del magnate milanés e impulsor de la alianza. En el Senado las proyecciones confirman también que esta coalición de centro-derecha superaría el 35% de los votos, 3 más que 5 Estrellas. El gran subrayado de estos comicios es el castigo al sistema político italiano en general, sustanciado en el apoyo al Movimiento 5 Estrellas y a la Liga Norte, ambos en posiciones ideológicas totalmente alejadas. Volvemos al Teatro Dolby de Los Ángeles, donde ya han comenzado a concederse los primeros galardones de los Oscar. Sam Rockwell, 3 anuncios a las afueras, se ha llevado la estatuilla de mejor actor de reparto. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Jimmy Kimmel, el presentador de la gala, ha tardado pocos minutos en tratar con humor, pero con mucha seriedad, dos de los asuntos que más preocupan en este momento a Hollywood: el acoso sexual y el tratamiento de las mujeres como objetos, y las diferencias salariales entre los actores y las actrices. Y después del fiasco del pasado año, cuando se anunció por error que La La Land había ganado el premio al mejor largometraje, ha recomendado a todos los nominados que cuando escuchen su nombre se tomen unos minutos para estar seguros de que es cierto y que no se ha cometido un error. No ha habido error, sino que se han cumplido las previsiones en la categoría de actor de reparto, premio que se ha llevado Sam Rockwell por su papel de policía en 3 anuncios a las afueras. Icarus, sobre el dopaje en el deporte de la Rusia de Vladimir Putin, ha ganado el premio al mejor documental. El instante más oscuro se ha llevado la estatuilla al mejor maquillaje y peluquería. Y Dunkerque ya ha obtenido 2 Oscars, el de mejor montaje de sonido y el de mejor mezcla de sonido. En nuestro país vuelven a retomarse las labores de búsqueda del pequeño Gabriel, desaparecido, ya saben, en Almería desde el pasado martes. Los padres dicen tener más esperanzas en que aparezca vivo después de que se inspeccionara sin éxito una depuradora cercana. Han convocado una manifestación el 8 de marzo. Que queremos convocar una concentración próximamente para ayudar y dar fuerza a la búsqueda de nuestro pequeño. Queremos que sea el próximo jueves a las 12 de la mañana en el municipio de Campo Hermoso, a la que esperamos que puedan asistir todas aquellas personas y autoridades que así lo deseen. La lluvia va a volver a caer, ya lo está haciendo de forma insistente en Galicia, centro peninsular y Andalucía, donde el agua ha ocasionado importantes destrozos en la costa nubense y gaditana. Las consecuencias del temporal, en este caso las avalanchas, se han cobrado la vida de 9 personas en Francia en las últimas horas. 2 de ellas son montañeros cántabros. Corresponsal, Álvaro del Río. 2 avalanchas consecutivas a mediodía de ayer se cobraron la vida de 2 esquiadores y dejaban otros 2 graves cerca de Chamonix, en los Alpes franceses. Uno de ellos de nacionalidad belga, de un grupo que practicaba fuera de pista. El segundo fallecido fue encontrado en la misma zona, también fuera del área balizada, mientras un senderista y 2 esquiadores permanecen desaparecidos tras ser arrollados por una luz cerca de la frontera suiza. Un fin de semana negro, pues desde el viernes son ya 9 los fallecidos en Francia por avalanchas, y entre ellos 2 españoles en los Pirineos galos. En Guta, en Siria, el balance de las últimas horas arroja la muerte de al menos 35 civiles, entre ellos 12 niños, en los ataques del régimen de Al-Assad y aliados. Una ofensiva que el presidente del país defiende, mientras Naciones Unidas prevé envío de ayuda humanitaria para casi 30.000 damnificados. Corresponsal Juan Manuel Sacristán. Está previsto que el convoy de la ONU, con 46 camiones de ayuda humanitaria, pueda acceder este lunes al enclave de Guta Oriental, a pesar de la ofensiva gubernamental que ha dejado más de 600 muertos desde el pasado 18 de febrero. Las fuerzas leales a Assad controlan un 25% del bastión rebelde y la situación allí es más allá de crítica. Casi 400.000 personas permanecen atrapadas en Guta, incrementándose la huida de civiles en los últimos días. Y en Venezuela, Nicolás Maduro lidera la reunión de la Alianza Bolivariana, mientras el país espera los resultados del diálogo político en Santo Domingo entre el régimen y la oposición. Ángel Sastre. Representantes de los 11 países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, se reúnen hoy en Caracas para hablar sobre las elecciones del 20 de mayo en Venezuela, cuando se disputará la presidencia, comicios donde no participará la principal coalición opositora de Venezuela por considerar fraudulentas estas elecciones. Además,
La comunidad internacional amenaza con no reconocer los resultados. Así terminamos. Más información en una nueva edición de Más de Uno en OndaCero.es. Toda la ceremonia de los Oscar, emisión en directo con José Luis Salas. Se quedan en sintonía con La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en OndaCero.es. Debates y entrevistas, opiniones, análisis, información y entretenimiento. Somos una radio plural. Te ofrecemos información imparcial y contrastada para que entiendas lo que pasa. Somos una radio cercana. Nos preocupa lo mismo que a ti. Hablamos el mismo lenguaje, con respeto y con rigor. Tenemos grandes profesionales para informarte y entretenerte. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continúa la ceremonia de los Oscar. Dentro de unos minutos sabrá la canción que ha ganado el Oscar a la mejor canción. También la banda sonora. Se están entregando ya los Oscar en Los Ángeles. La música va a ser protagonista en los próximos minutos. Y también en la tertulia Zona Cero, la música y en concreto los músicos, porque mentalmente su cerebro está más preparado para algunas cosas, Manuel. ¿Tocáis algún instrumento? Yo la flauta de un agujero solo, sí. Yo soy un virtuoso con la pandereta. Yo sigo el ritmo muy bien. O sea que estoy ahí ya en este estudio. Entre que uno toca la flauta, el otro la pandereta, otra mantiene el ritmo muy bien. Yo hago los coros, si queréis, también. Yo hago muy bien el silencio entre las canciones. Vale. Bueno, peor es lo tuyo, que tú tocas las pelotas con bastante habilidad. Bueno, pues a mí me gusta mucho esta noticia, porque ya hemos hablado en varias ocasiones de los trabajos extraordinarios en el ámbito de la haz esta cumbre, Manuel. En el ámbito de la neurociencia que hacen nuestros queridos amigos de la Universidad de Granada, que cada 2x3 presentan trabajos estupendos y a los que hay que tener muy en el punto de mira. Y en esta ocasión lo que han hecho es un estudio sobre la relación entre la formación musical, entre la habilidad para la música y las modificaciones de la conectividad cerebral de la red neuronal por defecto de las personas. Este trabajo está realizado por el CIMCIC, que es el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de esta Universidad de Granada, y por el Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la misma universidad, que lo que hizo fue coger a un grupo de 142 sujetos para hacer un estudio comparativo. Unas eran personas que tenían no solo unos conocimientos musicales, sino que sobre todo eran voluntarios pertenecientes a los conservatorios de música de Málaga y Granada, y luego a los del grado de Historia y Ciencias de la Música, también de la Universidad de Granada. Y en el caso del grupo integrado por músicos, todos habían recibido una formación musical de por lo menos 10 años. O sea que ya se supone que la pandereta la tendrían controlada y las palmas también, y la flauta travesera la tendría dominada. Entonces a todos esos sujetos se les sometió a una serie de pruebas de neuroimagen, resonancia magnética estructural funcional, a pruebas neuropsicológicas, en fin, a una serie de test para comparar los sujetos músicos o con formación musical de los que no lo eran, y descubrieron que los músicos poseen una mayor conectividad neuronal, lo cual yo creo que es bastante razonable, que era bastante previsible, pero que ahora lo han constatado. Tenían una mayor conectividad neuronal que los no músicos en la red neuronal por defecto, un sistema cerebral interconectado en distintos nodos, digamos que con mucha más eficiencia, lo que facilitaba o capacitaba a los músicos frente a los no músicos con mayor capacidad para tomar decisiones en los problemas cotidianos, para
afrontar situaciones de los problemas cotidianos, etcétera. La investigadora principal de este trabajo, Miriam Albusac Jorge, resalta que es la primera vez que se estudia esta relación entre la formación musical y el sistema cerebral de la red neuronal por defecto, que anteriormente ya se habían hecho algunos estudios, y además yo creo que los comentamos en la tertulia, en relación a la capacidad auditiva o motora de los músicos y los no músicos, pero este trabajo en concreto es el primero que se hace y se ha hecho en España, en la Universidad de Granada. Y es una invitación estupenda a que nos pongamos a aprender a utilizar algún instrumento lo antes posible. También una de las cosas que dicen sobre los músicos, y es que el estudiar música luego te ayuda a comprender mejor las matemáticas. Claro. Sobre todo si estudias reggaetón, entiendo, ¿no? Con el reggaetón yo tengo mis dudas, ¿eh? A lo mejor si es otro tipo de música se puede hablar. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Juanjo Sánchez Toro, con Josep Guijarro, con Manuel Carvallal. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Cuidaros, chicos. La Rosa de los Vientos.